titulares. Para este 22 de septiembre está prevista la audiencia en el caso Vocales. Ecuador pasa de prevención a una preparación ante inminente llegada del Niño. Debate electoral de la segunda vuelta durará 2 horas. En Chunchi deben adoptar medidas preventivas ante alerta amarilla. Buenos días, televidentes de Ecuador y el mundo. Aquí iniciamos Noticias Oromar. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas recibirá 150 millones de dólares. Katy, buenos días. Pedro, amigos, estos recursos son para realizar obras de prevención con los gobiernos autónomos descentralizados. Bienvenidos a Noticias Oromar. Les contamos que el COE Nacional anunció que el país cambia de alerta amarilla a naranja por el fenómeno del Niño. La decisión se tomó en vista de que se prevé que el evento climático llegue en este último trimestre del año. El estado de alerta por la llegada del fenómeno del Niño pasó de amarillo a naranja. Así lo resolvió el COE Nacional tras conocer el informe del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador para la emisión de alerta naranja. En referencia indican que ante la elevada posibilidad de la ocurrencia de la fase cálida del Niño Oscilación Sur, lo cual periódicamente ha sido informado por la NOAA, actualmente existe una probabilidad del 99% de ocurrencia para el presente trimestre y con base en los resultados IEFEN, Índice Ecuatoriano del Fenómeno del Niño, las perspectivas y criterio técnico, el Comité ERFEN aprobó el cambio de estado de aviso de observación a estado activo. ¿Pero qué significa y qué implica el cambio de alerta? Recalcar que el cambio de alerta naranja no necesariamente significa que va a comenzar a llover mañana o pasado en el territorio ecuatoriano. Lo que está especificando la alerta naranja es que la ocurrencia del fenómeno del Niño es inminente en nuestro país. Y también aclarar que no se puede estimar todavía con una certeza del 99% su magnitud, que se evidenciará cuando coincida con la época lluviosa en nuestro país, que suele ser en el último trimestre del año. Es decir, que el país pasa de una etapa de prevención a una de preparación. Por otra parte, desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, también indicaron que tomarán acciones para que la Corte Constitucional dé tratamiento al Decreto Ley de Urgencia Económica de Gestión de Riesgos y Desastres. Nos vamos a unir a este decreto de ley presentado por la Presidencia de la República con esta figura legal de amicus curiae, para que la Corte Constitucional definitivamente nos pueda entregar esa maquinaria que está incautada producto de minería ilegal y que tanto beneficio traería. Entre las resoluciones a las que llegó el COE están aprobar el plan de acción, pero además, según el presidente, se consiguió un financiamiento multilateral por más de 500 millones de dólares. Ana Vélez, Noticias Oromar. Y con relación a este tema, en Guayaquil, unos 200 estudiantes aprendieron sobre el cuidado del agua y el fenómeno del Niño en un trabajo impulsado por la Unidad de Proyectos Sumar, junto a la empresa pública municipal, quienes coordinaron una jornada de teatro y títeres para concientizar sobre los cuidados del medio ambiente y prevención ante sucesos climáticos. La actividad forma parte del programa Viernes Cultural que se efectúa en el auditorio del Polifuncional. Mientras tanto, la Secretaría de Gestión de Riesgos declaró en alerta amarilla al cantón Chunchi en la provincia de Chimborazo. Según un informe técnico, las lluvias y la posible llegada del fenómeno del Niño incrementan el peligro de deslizamientos en 750 hectáreas correspondientes a los sectores de Yaute, Pasaloma y Piñancay de la parroquia Capsol. Además, la resolución dispone que se coordinen acciones preparatorias y mecanismos necesarios de manera interinstitucional para precautelar las infraestructuras y la vida de las personas. Y en otro tema, Walter Macías, juez nacional, convocó para el 22 de septiembre a la audiencia preparatoria de juicio en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Murillo y Maribel Barreno. En la diligencia, la Fiscalía deberá sustentar las acusaciones de supuesto tráfico de influencias contra Murillo
Ibarreno. El proceso penal incluye a Vladimir Yaiza, juez de Pichincha. Esto luego de que Walter Macías firmara el día de ayer la providencia tras recuperar su despacho en la Corte Nacional de Justicia, al obtener una acción de protección frente al intento de la Judicatura de removerlo. Tal y como estaba previsto en la Corte Constitucional, se llevó a cabo la audiencia para analizar el pedido de declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 754, que da paso a la consulta ambiental para ejecutar proyectos mineros. La Corte Constitucional llevó a cabo la audiencia pública para analizar el pedido de declaratoria de inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 754, que da paso a la consulta ambiental para ejecutar proyectos mineros, productivos y de obra pública. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, ratificó su postura de que el decreto es inconstitucional. Queremos decir como primer punto, la Constitución y las diversas sentencias en la Corte han señalado que los derechos fundamentales deben ser regulados mediante ley orgánica, no mediante decreto. Segundo punto, con el decreto 754 que pone en vigencia un reglamento para aplicar una supuesta consulta ambiental, se ha cometido persecución y violencia en contra de las comunidades indígenas. Desde la CONFENAIE también defendieron la inconstitucionalidad. Del convenio 169 de la OIT, del cual el Ecuador es parte y es un tratado de derechos humanos que por lo tanto forma parte del bloque de constitucionalidad, dice con mucha claridad que todas las medidas legislativas o administrativas que afecten a los pueblos indígenas tienen que ser sometidas a consulta prelegislativa. Mientras que desde el gobierno desmintieron que no se haya hecho una consulta prelegislativa. 754 no contraviene el artículo 57, numeral 7 de la Constitución de la República, que prevé la consulta prelegislativa. Sin perjuicio de lo expuesto, en una posición garante de derechos del Ministerio de Ambiente, pese a no ser necesario, sí llevó adelante la consulta prelegislativa previa a la expedición de la reforma al reglamento del Código Orgánico del Ambiente. En la intervención de la defensa técnica de los accionantes, ya se ha dicho que sí ha habido una consulta prelegislativa, mientras en la demanda se dice que no ha existido consulta prelegislativa, que son dos circunstancias completamente diferentes. Incluso el Ministerio de Ambiente expuso sus argumentos de lo que significaría declarar inconstitucional el decreto. Pero se está obstaculizando inversión por más de 2.000 millones de dólares, que poco o nada tiene que ver con minería en el país, y la generación de algo más de 1.900 empleos solamente en 36 proyectos de los 178 que hoy están a la espera de poder realizar una consulta ambiental, luego que técnicamente se haya evidenciado la procedencia de los estudios de impacto ambiental. Finalmente, en un plazo de 3 días, las partes deberán legitimar sus intervenciones. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y seguimos con más información. El Consejo Nacional Electoral informó que el debate de la segunda vuelta contará con 4 ejes temáticos y durará 2 horas. El Comité Nacional de Debates presentó los ejes temáticos que serán abordados en el debate que se llevará a cabo el domingo 1 de octubre a las 7 de la noche, con una duración de 2 horas. Hemos seleccionado 4 ejes temáticos que reflejan los aspectos más cruciales de nuestra nación y que requerirán una atención especial por parte de los candidatos. Para definir los ejes temáticos para este segundo debate presidencial, primero llevamos a cabo un exhaustivo análisis del debate anterior. Por otra parte, la presidenta del CNE, Diana Atamaín, indicó cuáles son los ejes. Lo económico, lo que tiene que ver con seguridad, lo social, como 3 puntos básicos que serán abordados con diferentes preguntas que los moderadores, la comisión técnica elaborará para estas preguntas, mientras que el último eje temático, que tiene que ver con el aspecto político, será abordado de parte de la moderadora en este caso. El eje económico incluye temas como el presupuesto interno, el fenómeno del niño, la generación de empleo y la dolarización. El eje de seguridad abarca gestión integral del sistema de seguridad,
contexto subregional del crimen organizado y política de integración, el sistema de inteligencia criminal y las desapariciones forzadas de personas. En el tercer eje, que es social, se hablará sobre la educación, salud, planes y desarrollo del sistema de salud, la desnutrición infantil y los adolescentes, incluyendo la salud mental y los planes de fomento para generar inclusión de grupos vulnerables. Y por último, el cuarto eje, que es el político, abordarán temas como la consulta popular o la Asamblea Constituyente, reformas constitucionales, gobernabilidad con la Asamblea Nacional en año y medio, gobernanza y representación de la seguridad social y la postura del país en el marco de las relaciones internacionales. Además, Retamaín informó que la impresión de papeletas tiene un avance del 72% en binomio presidencial, 40% para asambleístas nacionales y 40% para asambleístas del exterior. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Amigos televidentes, es momento de nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos con más información. Pedro, al volver estaremos hablando de un ciudadano que fue capturado en Santo Domingo de los Áchilas por estar vinculado al trato de personas. Y de la misma manera estaremos conversando con Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC, precisamente para conocer los resultados o cómo avanzarán los resultados del Censo Poblacional y Vivienda 2023 Ecuador. Ya volvemos. Estamos de regreso, gracias por seguir en compañía de Noticias Soromar. Y el censo que se realizó en nuestro país precisamente a finales del 2022, con un retraso de 2 años precisamente por la pandemia, tiene algunas aristas y algunos resultados, pero también el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo ha venido realizando algunas encuestas sobre temas importantes en relación a la fecundidad. En todo caso, queremos saludar a Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC. Muchísimas gracias, Roberto, por atender estos resultados. Ya vamos a tener resultados del trabajo que se realizó en los últimos meses del año 2022 con relación al censo poblacional y de vivienda también. Mi querido, en las páginas oficiales del INEC han publicado que precisamente conoceremos el nuevo rostro de Ecuador. ¿En qué consiste? Buenos días, un poco para darle contexto a esta conversación y posteriormente profundizaremos en el tema de la fecundidad, trabajo que también ha realizado el INEC. Bienvenido, mi querido Roberto. Buen día, Pedro. Un saludo a todas las personas que también nos están escuchando. Bueno, como tú acabas de señalar, en 2 días estaremos ya publicando los resultados del censo de población, que después de 12 años vamos a tener con mayor precisión, saber con mayor precisión cuántos somos, dónde estamos y en qué condiciones vivimos. Y esto no es un tema menor, porque a partir de los resultados del censo uno puede planificar o puede evaluar toda la información sociodemográfica a nivel territorial. Es una información bastante potente que aborda o abarca muchas temáticas, entre ellas, por ejemplo, los temas asociados con las condiciones de vida, los temas asociados con el acceso a servicios básicos que tienen las viviendas. Vamos a poder conocer cuántos hombres, mujeres existen, cuántas personas se autoidentifican, por ejemplo, como montubios, entre otros elementos que sirven para diferentes sectores de cara a la planificación territorial. La metodología, Roberto, y los recursos que han utilizado para realizar este censo, ¿qué garantías nos dará en cuanto a la calidad de la data? Mira, con respecto a la calidad de la data, lo hemos mencionado en varios espacios, ¿no? Nosotros hemos tenido el censo más desafiante de este país desde 1950. Ha sido el censo más complejo, sobre todo por los temas de inseguridad que tuvimos que afrontar. No solamente, digamos, no estamos exentos, o el censo no estuvo exento de enfrentar las complejidades que existen en el territorio, sectores de muy difícil acceso, sectores donde había que tener un respaldo importante de la policía y los militares, sectores que tuvimos que ir 1, 2, 3, hasta 5 veces para poder conseguir una entrevista, dado que, digamos, la percepción del ciudadano, los miedos que se tiene ahora para abrir la puerta no son menores. Y con ello, obviamente, nosotros tuvimos estas dificultades, pero eso ya es pasado, hemos superado esto. En el mes de marzo, de hecho, concluimos el censo.
y de marzo a la presente fecha hemos estado haciendo un procesamiento de los datos, hemos analizado la información, hemos depurado, hemos hecho todos los ejercicios de consistencia, siempre de manera técnica y con un acompañamiento de algunas agencias de Naciones Unidas que se especializan en acompañar a las oficinas de estadística del país. Así que para pasado mañana, que están previstos la entrega de resultados, van a haber un trabajo técnico realizado por una institución de más de 47 años de vida institucional. Perfecto, entonces el 21 de septiembre tendremos ya los resultados precisamente que arroja el Censo de Población y Vivienda realizado, ejecutado por el INEC. Pero también ustedes han venido realizando algunos trabajos de encuestas o mediciones en relación a la fecundidad y a las variables que tiene la fecundidad en nuestro país. ¿Ahora nacen más niños que antes o menos? ¿Cuáles son los resultados que ustedes tienen previamente a que se publiquen los resultados del Censo Poblacional y de Vivienda en nuestro país? Claro, Pedro, mira, con respecto a esta pregunta, es importante destacar lo siguiente. Hemos visto en otras fuentes de información, como las estadísticas del registro civil, por ejemplo, que han nacido menos niños de los que el INEC había estimado en el año 2010. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en el imaginario de la ciudadanía, digamos, el Ecuador iba a crecer a un cierto nivel que está explicado por el número de nacimientos, había que restarle las defunciones y había que sumarle el saldo migratorio. Pero eso es un modelo. Ahora bien, al revisar las estadísticas, sobre todo el tema de la fecundidad, hemos observado en otro estudio, utilizando otras fuentes de información, cómo ha caído de manera importante el número de nacidos vivos en el Ecuador. Y esto tiene una explicación que está relacionada o correlacionada con una caída en la fecundidad. La fecundidad, para que nos entiendan las personas que nos están escuchando, la definimos desde el INEC y a nivel internacional como la cantidad de hijos que tiene una mujer durante su edad fértil, es decir, de 15 a 49 años. Y esta caída, que ya se ha observado entre el año 2010 y 2015 en otros países de América Latina y el Caribe, está relacionado con contracciones económicas, con pandemia, con mayores niveles de educación de las mujeres, mayor acceso y participación en el mercado laboral y también mayor conocimiento y uso de métodos anticonceptivos. Y esto obviamente está relacionado también, y muchas personas que nos van a escuchar se van a sentir parte de estas estadísticas. En el Ecuador, por ejemplo, los matrimonios han caído de 1997 al 2022 cerca de un 17%. Roberto, ¿me permite, antes de avanzar con el tema del matrimonio, es decir que en nuestro país ahora nacen menos niños que antes? ¿Y cómo están este segmento de los adolescentes en relación a la fecundidad? ¿Hay menos niños que nacen con madres adolescentes en nuestro país? Mira, ahí la respuesta es, depende del estrato. O sea, depende de las características sociodemográficas. En promedio, nacen menos niños en todos los estratos. O sea, independientemente de la edad de la madre, hemos observado una caída importante. Ahora, esto hay que matizarlo y hay que tener mucho, digamos, en cuenta, porque existen, y esto es un análisis más profundo que se tendrá que hacer posteriormente, existen obviamente los estratos más vulnerables donde la cantidad de hijos que tiene una mujer, por ejemplo, relativamente joven, obviamente se mantiene todavía en niveles, digamos, superiores a los que podría tener una mujer, digamos, en temprana edad de un estrato más bajo. Pero en general, todas las mujeres de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29 han experimentado una caída en promedio del número de hijos que tienen en su edad fértil. Ahora sí, las personas se casan menos y se divorcian más. ¿Qué dicen estas cifras y por qué este fenómeno? Bueno, información del registro civil, hemos observado que desde 1997 al 2022 existe una disminución de cerca del 17% en el número de matrimonios y simultáneamente los divorcios han aumentado el 187%. Entonces, la gente se está casando menos, proporcionalmente, y se está divorciando más. Es más, post pandemia tuvimos un repunte en el número de divorcios. Allí más bien algunas personas quizás conozcan, han escuchado, personas que quizás el confinamiento pasó factura a las relaciones. Eso, digamos, lo dejo para la interpretación. Pero eso dicen las estadísticas. Ustedes tienen la data, pero no tienen los factores por el cual se provocan estos fenómenos.
Exacto, estos factores hay que complementarlos. Digamos, el INEC te da un diagnóstico, te da una lectura de los datos y que, si me permites terminar de completar esta reflexión, la edad promedio en la que se están casando hoy las mujeres ha aumentado, por ejemplo, 5 años. En el 2010 se casaban a los 27 años en promedio y ahora a los 32. Y esto tiene una implicación, porque el casarse a una edad mayor, que tiene que estar relacionado o correlacionado con mayores aspiraciones laborales, crecimiento profesional, etcétera, también va a implicar o va a tener una implicación de que durante su vida reproductiva potencialmente van a tener menos hijos. Y esto también nos lleva a una reflexión, porque a futuro, desde el INEC, estimamos o contemplamos que vamos a empezar a tener un país que, si bien va a crecer a un ritmo cada vez más lento, y potencialmente entremos a ser un país que va a empezar a envejecer, porque la cantidad de hijos que van a nacer a futuro va a ser menor o inferior a la cantidad de adultos que tenemos el día de hoy. Y cuando nos referimos a que menos se casan, ¿está también implícito el tema de la unión de hecho? Sí, dentro de, matrimonios y divorcios, dentro de matrimonios también se contemplan, digamos, estas, las uniones que existen en el país. Y es interesante porque en las estadísticas del censo, que van a estar el día 21, vamos a poder también conocer algunos elementos relacionados con ello. Por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar. ¿Están conviviendo más las parejas? No necesariamente se están casando. Bueno, eso es algo que también uno puede observar cualitativamente cuando conversa con personas de relativamente, digamos, de tu círculo. Pero el censo simplemente lo que va a hacer es hacer un resumen de muchos elementos o historias que estamos contando en el día a día. Ustedes también han realizado una medición con respecto al tema de la desnutrición infantil. ¿Ha crecido o ha decrecido este tema en los últimos 10 años, 12 años? Mira, con respecto a la desnutrición, hace par semanas hicimos un lanzamiento de los primeros resultados de una encuesta especializada. Esta encuesta especializada arrojó una noticia positiva para el país, y es que por primera vez en más de 20 años, los niveles de desnutrición crónica infantil para los niños menores de 2 años ha registrado el menor nivel histórico, llegó al 20.1%. Pero ojo, esto sigue siendo una cifra inadmisible, digamos, en un país como el Ecuador, que tiene recursos, que tiene fuentes, que somos un país donde existe una gran diversidad de producción agrícola, y es un tema, la historia de la desnutrición es un tema de inequidades, es un tema de poco acceso a servicios básicos, y también es una historia que se puede prevenir. Es decir, si logramos que las mujeres en su edad, en su periodo de gestación, reciban los controles prenatales, tengan, por ejemplo, les proporcionen ácido fólico y hierro durante el embarazo, y los niños en sus primeros 2 añitos de vida, vayan, vacúnense, vayan al Ministerio de Salud Pública, exíjanles al ministerio que les vacunen a sus niños, no se descuiden, lávense bien las manitos para cuando preparen los alimentos, porque todo esto que estoy mencionando, que es una receta, que lo conocemos como el paquete priorizado, puede prevenir que los niños caigan en desnutrición. Y para que los niños no caigan en desnutrición y las personas sepan las implicaciones de la desnutrición, es que afecta su desarrollo cognitivo. Y claro, un bajo desarrollo cognitivo es un niño que luego en la escuela va a tener un bajo desempeño escolar, y en la edad adulta potencialmente sea una persona que no tenga las suficientes capacidades o no sea muy productivo. Así que invertir en esta parte de la primera infancia es relevante. Así que esos son los resultados de la encuesta. Es la primera vez que lo hicimos de manera especializada y de manera continua, y obviamente estamos trabajando para seguir midiendo este fenómeno. Roberto, finalmente, este 20.1% de niños que se encuentran precisamente en desnutrición o en casos de desnutrición infantil, ¿en qué estratos sociales mayormente se los encuentra? Bueno, proporcionalmente exacto, en temas de lo que es desnutrición, existen los niños más desnutridos o que sufren de mayor niveles de desnutrición, están en los estratos de menores ingresos, es decir, los pobres, las personas pobres, los hogares pobres monetariamente, son aquellos que tienen más probabilidades de que sus hijos caigan en desnutrición.
Pero eso no quita también reconocer que la desnutrición también está presente en los hogares más ricos. De hecho, un 15% de los niños que viven en hogares más ricos, en el quintil más rico del Ecuador, también sufre de desnutrición. Tienen problemas de anemia, inclusive veo un registro aquí. Tienen también problemas de anemia y nuestros niños indígenas son los que todavía tienen los mayores niveles de desnutrición. Cerca del 33, del 35% de los niños indígenas sufren de desnutrición y ahí hay muchísimo todavía por qué trabajar, porque la sierra rural y la Amazonía son los sectores donde históricamente, no ahora, sino históricamente tenemos este reto de que estos niños puedan crecer en mejores condiciones de vida. Perfecto, mi querido Roberto Castillo, director ejecutivo del INE, muchísimas gracias por estas informaciones y estos datos que son sumamente importantes para conocer cuál es la realidad por la que vive nuestro país. Pero en todo caso esperaremos hasta el jueves 21 de septiembre en el que el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicará los resultados del Censo Poblacional y Vivienda en nuestro país. Vamos a nuestra corta pausa publicitaria. Enseguida regresamos con más información aquí en Noticias Oromar de la Mañana. Seguimos con más noticias, amigos. Les contamos ahora que Azuay es la cuarta provincia a nivel nacional con más incendios forestales. Hasta el pasado 15 de septiembre se reportaron 269 flagelos que han consumido más de 2.000 hectáreas. El Azuay no da más con los incendios forestales. En lo que va de este año, 2.006,73 hectáreas fueron consumidas por el fuego. El último fin de semana en el cantón Nabón se registró un flagelo afectando a 150 hectáreas de vegetación, como observamos en este video. Hay una total diseminación de incendios forestales en toda la provincia, casi en la mayoría de cantones. Hoy, en este momento, estamos con uno activo aquí en el sector de Pacha. Todos estos incendios forestales se presume que son provocados, que hay piromaniáticos que están haciendo, y también la otra de la cultura de nuestros campesinos que siguen quemando, que la primera quema es la mejor. A nivel nacional, según información de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Azuay es la cuarta provincia con más incendios forestales. Hasta el pasado 15 de septiembre se reportaron 269 desastres. Estamos tomando ya medidas. Hoy hemos activado ya personal de Fuerzas Armadas, tanto para que nos ayuden en asuntos de patrullaje y lo principal, también como brigadas de incendios forestales. Hemos coordinado con el capitán Sixto Eras y ya tenemos 50 militares listos para cualquier situación y con herramienta y equipo. Igualmente vamos a capacitar a los tenientes políticos, jefes políticos, para que nos ayuden en territorio. Lo preocupante es que las lluvias, de acuerdo al pronóstico de los expertos, no se harán presentes hasta noviembre próximo. Es lo que manifiesta Milton Benítez, coordinador zonal 6. Estamos en un fenómeno del Niño que ya estamos viviendo. Las condiciones climatológicas tenemos este tiempo verano que es normal para estas fechas. De acuerdo a lo que tenemos, esto se va a dar prácticamente hasta el mes de noviembre. Noviembre finales va a venir la intensidad del invierno, de acuerdo a lo que nos están indicando. Hasta tanto, el mensaje es claro: un incendio forestal provoca que lo destruido se regenere en un lapso de 4 años. Y en Manabí, los problemas de abastecimiento de agua potable continúan en Montecristi. Ante la falta de solución, el alcalde Jonathan Toro ha declarado el estado de alerta para que las autoridades nacionales tomen cartas en el asunto. Sí. Algunas acciones se habían establecido: la franja horaria con los ciudadanos agricultores de 6 de la mañana a 5 de la tarde, los controles respectivos para que se cumpla, algunas tomas de mayores a 6 pulgadas con una captación de agua irregular, pero también indiscriminado. Todo esto se estaba accionando y lastimosamente es muy complejo. Ya el tema se ha escapado, digamos, un poco de las manos. Nosotros seguimos sin agua, ahora estamos determinando algunas otras acciones, un estado de alerta que permitirá que el COE cantonal se active y luego nosotros podamos también, si es el caso, de hacer que el COE provincial también se active. De esta manera que las instituciones como ministerios, sea quienes pongan
pongan atención, que es lo que se debió haber hecho hace tiempo, que pongan atención para que en conjunto podamos hacer un control efectivo y que todos nos aprovechemos del agua, porque ¿qué pasa? Que ahorita se está aprovechando del agua de manera indiscriminada, de manera descontrolada, y el sistema va a colapsar en cualquier momento y no va a haber agua para nadie y va a ser peor. Y mucha atención con la siguiente información. En Santo Domingo de los Áchilas, unidades investigativas de la Policía Nacional lograron capturar a un hombre involucrado en el delito de trata de personas. Personal policial logró la captura de un ciudadano de 22 años de edad implicado en el delito de trata de personas de una joven de 17 años en Santo Domingo de los Áchilas. El presunto implicado registra antecedentes penales desde que cumplió su mayoría de edad. Se pudo conocer que este ciudadano está relacionado con una GDO denominada los R7, las cuales se los vincula a delitos como el microtráfico, el sicariato y la extorsión. El aprehendido responde a los nombres de Joel M., de 22 años de edad, nacionalidad ecuatoriana, y registra 3 antecedentes penales. Primero por secuestro extorsivo, por tráfico ilícito de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, y también por tenencia y porte de armas de fuego. Asimismo, se conoció que el implicado habría realizado un recorrido por Santo Domingo, dejando como resultado su captura, para la cual se desarrolló una investigación de aproximadamente 2 meses. El ciudadano hizo algunos recorridos dentro de la ciudad. Al final, cuando se procede a la aprehensión, se encontraba en uno de los balnearios de la localidad. El momento que abandona el balneario es interceptado ya por personal de inteligencia y personal de los grupos tácticos, como es el GOE, que intervino directamente en este proceso. Autoridades de seguridad realizaron un aproximado de 1.061 operativos desde el 14 hasta el 17 de septiembre, en donde lograron la captura de 33 ciudadanos por distintos delitos, los cuales fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. La Policía Nacional logró liberar a una persona quien había sido víctima de secuestro en la provincia de El Oro. Según informó la entidad policial mediante sus redes sociales, el procedimiento en flagrancia generó un enfrentamiento armado entre los uniformados y los antisociales. Además, también se produjo la aprehensión de 2 sujetos, quienes presuntamente serían integrantes de un grupo delictivo. Y los recientes hechos violentos en el Cantón Durán, provincia del Guayas, mantienen en zozobra a los padres de familia de diferentes colegios públicos. Pese al reiterado pedido del alcalde Luis Chonillo ante el Ministerio de Educación para que las clases en Durán pasen a modalidad virtual, no hay respuesta por parte de esa cartera de Estado. Los padres de estudiantes del Colegio Durán se muestran preocupados. Asustado, usted está asustado porque está entrevistando asustado. Todo el mundo estamos asustados. Yo veo que hay bastantísima policía, ustedes, policía por cantidad de industriales. Yo no veo nada. ¿Cuál es la seguridad? Aquí en Durán no hay seguridad de nada. Vivimos porque ya Dios quiere. Claro, acompañar un ratito a mis hijos por si acaso, si Dios permite no pase nada. Debería de haber a la hora de entrada los alumnos y que permanezcan hasta la hora de la salida, tanto en la mañana como en la tarde. Los chicos siguen asistiendo a las aulas, exponiendo sus vidas ante la imparable violencia que azota a ese cantón y peor, que el tan nombrado programa Escuela Segura no se cumple o se cumple a medias. Hoy día no los he visto, pero otros días vienen un ratito a la hora de entrada y ahí se van, la verdad. Se toman la fotito y se van. Se toman la foto y se van, eso sí. Yo siempre le dejo, todos los días le dejo dando la bendición a mi hijo para que Dios le proteja y le cubra con su manto y no le pase nada a mi hijo, a nadie mismo, porque uno se le pide a Dios por todos, no solo por uno sino por todos los niños que están aquí en el colegio. Y mientras continúe la violencia, los padres seguirán su peregrinaje hasta la puerta del colegio, pues confían en que sus oraciones sean la mejor protección para sus hijos, ya que el Estado ha sacado 0 en seguridad. Cristian Arias, Noticias Oromar. Mucha atención. Un ataque con arma se registró en el sector 9 de octubre, centro de Cuenca. La Policía Nacional presume que se trataría de una advertencia o amenaza.
Un nuevo hecho violento que alarmó a vecinos y quienes hacían su paso por la 9 de octubre centro de Cuenca. Un sujeto aún no capturado atacó a otra persona. Creo que es alguna advertencia, alguna situación, alguna amenaza a esta víctima. Pero tampoco esta persona ha dado la cara ni ha puesto la denuncia sobre el hecho. Estamos investigando para determinar cuál es el móvil, cuál es la situación, qué es lo que se dio en el lugar. Ocurrió el último sábado en la calle San Curima por la Plaza Rotary, populoso sector de la urbe. Tenemos un registro de cámaras y dentro de esto se puede manifestar que el arma en este caso es un arma traumática, lo cual no ocasiona ningún tipo de situación a la víctima. Si bien un arma traumática no es letal, sí puede causar lesiones. Así lo explicó el coronel de policía William Egas, comandante encargado de la subzona. De acuerdo a la distancia donde usted hace el disparo, puede causar algún daño a la persona, pero a la distancia que fueron realizados los disparos no le afecta en ningún momento, porque este cartucho tiene una bala de otro tipo de características, no es un arma de fuego, entonces la munición es de otro tipo, es traumática. Las autoridades investigan lo sucedido para dar con el responsable que, según testigos, luego de disparar 4 veces huyó del lugar en una bicicleta. Asimismo, indagan el robo de una joyería. De manera extraoficial, se dice que la pérdida supera los $25.000. En el tema de la joyería igual, tenemos en base a investigación e información levantada, tenemos las características de los 2 individuos. Estamos en la investigación del hecho. Y frecuentes robos y asaltos mantienen en zozobra y en estado de alerta a los moradores del suburbio de Guayaquil. Varios negocios e incluso domicilios han sido blanco de la acción delictiva. Habían tenido una tarde deportiva y ya se terminaba el domingo, por lo que se reunieron para refrescar, como dicen en los barrios. No habían ni empezado a conversar cuando de repente llegaron delincuentes en un carro y arma en mano, los asaltaron y les robaron sus celulares. Se nos llevaron las billeteras, los teléfonos y llaves y reloj y todo. Entonces sí preocupa porque ya uno no puede estar tranquilo, por lo menos conversando con la gente del barrio, pues, ¿no? Una vez que se fueron los delincuentes pidieron auxilio a la policía, pero lamentablemente no recibieron una respuesta rápida y no se logró recuperar nada ni atrapar a nadie. Bueno, hay que decir lo que es, ¿no? Lastimosamente no. Lastimosa no, porque casualmente ayer hubo aquí un accidente de 2 carros chocaron y a los 2 minutos sí estuvieron las policías. Y cuando se los llamó para que evitar, a ver si que se los podía capturar o qué sé yo por medio de la policía, nunca vinieron casi a la hora vinieron. Son varios los negocios y ahora hasta los domicilios que en esta zona de la 12 entre Sucre y Colón han sufrido atracos. La queja de varios residentes es la misma. No hay presencia policial. Cristian Arias, Noticias Oromar. Perfecto, ya a esta hora de la mañana nos vamos a enlazar con Cristian Arias en la ciudad de Guayaquil, que precisamente tiene un tema muy preocupante porque hay casas vetustas que no reciben mantenimiento. Cristian, ¿cómo está la situación alrededor de estos temas? Porque hay viviendas que están causando algo de riesgo y alerta. Estamos precisamente en vivo, estamos acá en un sector cuando son las 7 de la mañana, 51 minutos, estamos precisamente en la 14 y San Martín, suroeste de Guayaquil. Hace poco, en el enlace anterior, a 2 cuadras apenas, nosotros informábamos sobre lo ocurrido con la señora María López, quien lamentablemente ayer murió al pasar por una casa vetusta, le cayó parte de la estructura del techo y murió. Los moradores de aquí, Pedro, están muy preocupados porque no es el único inmueble que está en mal estado. A mi espalda voy a mostrarle la estructura de esta casa antigua, ubicada, repetimos, en la 14 y San Martín. Se aprecia en la parte superior que parte de la cenefa, de lo que es parte del techo, ya ha caído, ya se ha desprendido. Hay otras ventanas de madera en muy mal estado. No se puede determinar por parte de los residentes de este sector si existe familias que habiten allí o no. No lo saben con certeza. Aparentemente el estado es de abandono,
hay palomitas que están por allí, en una que otra ventana, en el techo, pero constantemente hay desprendimientos de estructura de parte del techo, pedacitos de cemento que caen a la calzada, y cualquier persona que transita por el lugar puede ser víctima, como lo que ocurrió con la señora María López aquí a la vuelta en la 13 y Letamendi, apenas a 2 cuadras, de San Martín a Letamendi 1 cuadra y de la 14 a la 13 otra cuadra más. A la derecha de sus pantallas, la casa aledaña ha colocado una carpa para que cualquier resto no caiga en su propiedad, en su patio, o lastime a las personas que habitan en esa villa que está ubicada al lado. Es una constante preocupación. Yo voy a conversar con uno de los moradores. Señor, su nombre, buenos días. Buenos días, señor. Mi nombre es César Centurión. Don César, hay preocupación porque ocurrió esto con la señora María López, que por cierto era una persona conocida, llegada a su familia, y ahora hay posibilidad de que en cualquier momento ocurra algo similar por acá. Sí, obviamente, señor. Incluso yo vivo en la parte de al lado, al lado de la calle La 14, y hace un tiempo se desprendió un pedazo grande de cemento. Si mis nietos hubieran estado en ese momento, lamentablemente yo no estaría conversándole ahorita sobre mi nieto. En otra ocasión tenía una moto, le cayó una estructura pesada, me dañó la moto, hablé con el encargado de la casa, pero nunca me pagó. Entonces yo le pido a través de eso es un daño a la propiedad. La moto es un recurso que le sirve a usted y cuesta dinero arreglarla. Exactamente. Entonces yo aprovecho esta oportunidad para, a través de ustedes, por favor, un llamado a las autoridades competentes, al municipio, no sé a quién, para que vengan a hacer una inspección. Aparte de eso, esto es una guarida de hacheros que se posesionan ahí todos los días en la noche, hacen sus necesidades biológicas. Vamos a caminar con don César mientras nos sigue explicando las incomodidades que se soportan acá. ¿Qué gracia nomás hacen los hacheros y malvivientes? Aquí estos señores llegan todos los días, no tienen hora fija, duermen ahí. Ahí usted ve un poco limpio porque todos los días yo tengo que salir con una manguera y hacer un aseo. Pero ahí hacen sus necesidades biológicas, se les habla. He llamado a la policía en constantes ocasiones, a veces vienen, a veces no vienen, pero se van y vuelta retornan. Dejan objetos olvidados, ropa sucia, es una inmundicia. Vamos a caminar por el lado de acá para mostrar la casa de don César. Él vive del otro lado y es directamente perjudicado en caso de que se produzca algún desprendimiento, como lo que contaba con sus nietos, ¿no? Vamos a concluir este informe diciéndoles que hasta hace poquito estaba aquí el director de Justicia y Vigilancia del municipio y se nos ha confirmado que hay 134 predios notificados con rojo, que por estado de vetustez o por algún otro motivo, algunos son parte del patrimonio cultural, otros no, pero están en una situación que debe ser revisada su permiso de construcción, porque hay posibilidades de que algunos tengan que ser demolidos, representan un riesgo para quienes habitan allí y para los ciudadanos, como el caso de la casa de don César, que está aquí al ladito de esta, que se puede en cualquier momento colapsar. Hasta aquí nuestro informe, compañeros, ustedes continúan en estudio. Perfecto, muchísimas gracias mi querido Cristian Arias por esa importante y valiosa información, y eso es justamente lo que estábamos preguntando, si existe un catastro de las condiciones de las viviendas que precisamente se encuentran vetustas y que presentan riesgos y alertas en la ciudad de Guayaquil. A una pausa publicitaria, enseguida retornamos. De esta manera estamos poniendo fin a esta jornada informativa. Pedro. En efecto, mi querida Katy, esta noche estaremos conversando en el noticiero estelar de Noticias Oromar con el magistrado de la Corte Constitucional, Walter Macías, quien fue destituido, suspendido y que fue reincorporado. Precisamente él lleva una investigación de 2 vocales del Consejo de la Judicatura. Está candente esto esta noche, no se pierdan esta entrevista. Con esto estamos llegando a la parte final, mi querida Katy. Gracias, Pedro, que tengan un excelente día, amigos. Buenos días, felicidades.